Bienvenidos a esta nueva clase, muchachos. Espero que hayan pasado una semana productiva para todos. Bueno, hoy nos toca seguir avanzando ya en esta, creo que nuestra última semana del curso de Ciencias Naturales por este lapso, en la cual, bueno, tenemos que hablar de varios puntos importantes y uno de esos es las mezclas de materiales, ¿no? Las mezclas de materiales es un punto bien importante porque es parte cotidiana de nuestra vida. Entonces, el objetivo de esta clase es que entiendan un poco cómo es que ocurren esas mezclas y qué implican ese tipo de mezclas cuando ocurren a cierto nivel. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero tenemos que saber que existen varios tipos de materiales, ¿no? Dentro de los tipos de materiales están los que son únicos o puros, ¿okay? Que están compuestos básicamente por un solo tipo de elemento, ¿okay? Bueno, y estos se subdividen a su vez en simples y compuestos, ¿okay? En el caso de los simples, ¿okay? Pueden haber metales y no metales. Si ustedes van a la clase anterior, yo les presenté allí la tabla periódica de los elementos. Entonces allí están divididos los elementos en varios grupos y entre ellos están los metales y los no metales, ¿ok? Entonces allí esos elementos simples, ¿ok? Son elementos que están, o sustancias o materiales que están compuestos por un solo elemento, ¿ok? Pero también pueden haber los tipos compuestos que están formados por dos o más tipos de elementos o de átomos, ¿ok? Por ejemplo, el cloruro de sodio, por ejemplo, que tiene un átomo de sodio, un átomo de cloro, ¿ok? Y entonces eso significa que sigue siendo un compuesto puro porque esa es la sal de mesa. El cloruro de sodio es la sal que le echamos a la comida todos los días, pero está formado es un elemento compuesto, ¿ok? Es una sustancia compuesta por dos tipos de átomos diferentes. ¿Okay? Pero en sí la sustancia, si está pura, ¿okay? Es una sustancia pura, pues no está mezclada con más nada. ¿Okay? Eso por un lado. Y después están las mezclas, ¿no? Y las mezclas de sustancia pueden ser homogéneas o heterogéneas. Por ejemplo, yo puedo mezclar cloruro de sodio con azúcar, por decirte algo. ¿Okay? Entonces ahí ya estamos hablando de dos sustancias diferentes, muchos átomos involucrados, pero entonces allí estamos hablando de mezclas que son homogéneas o heterogéneas de sustancias diferentes. ¿Okay? En este caso, la diferencia entre homogénea y heterogénea, en el caso de las homogéneas, es que yo no puedo distinguir entre los componentes. ¿Okay? Yo veo la mezcla y yo digo, bueno, yo aquí no puedo ver quién es sal y quién es azúcar, por ejemplo. ¿Okay? Sin embargo, en las heterogéneas yo sí puedo ver los distintos componentes mezclados. Si los puedo separar o no, no lo sé. Habría que ver en qué estado se encuentra esa mezcla, ¿no? Pero yo puedo verlos y entonces decir, mira, este es este componente, este es otro componente y los puedo distinguir muy fácilmente. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y bueno, yo puedo mezclar materiales en varios estados, incluso cambiar el estado cuando ocurre la mezcla, ¿okay? Hay veces, dependiendo de las reacciones que ocurran allí, ¿no? Y esas mezclas pueden formar unas cosas que se llaman soluciones, ¿okay? Las soluciones bueno, ellas están en estado líquido, ¿okay? Y yo puedo formar soluciones sólido en líquido, ¿okay? Cuando yo, por ejemplo, como en esta primera imagen, ¿okay? Yo agarro, esto es una sustancia sólida, puede ser azúcar, sal, no sé exactamente qué será esto, ¿okay? Pero es una sustancia sólida que yo agrego en agua. Fíjense que esto está agitando, ¿okay? Aquí y entonces yo lo mezclo, esto se disuelve y entonces ahora tengo algo líquido, una solución líquida, por supuesto, ¿okay? En donde tengo dos componentes, el solvente que es el agua y esta sustancia que yo estoy disolviendo allí, ¿okay? Entonces eso es una mezcla sólido en líquido, ¿okay? O también puedo mezclar, por ejemplo, agua en alcohol, dos líquidos, entonces esa sería una mezcla líquido-líquido, ¿okay? En ambos casos se forman soluciones, ¿okay? Y la concentración de esas soluciones puede expresarse en porcentaje peso-volumen cuando es una solución sólido en líquido. Fíjense que aquí esto se refiere al peso del sólido sobre el volumen del líquido que yo estoy agregando. Por ejemplo, una solución al 3% peso-volumen de cloruro de sodio, sal de mesa, el sal que le echamos a la ensalada, a la comida todos los días, ¿okay? Significa que yo a 100 mililitros, como es en porcentaje,
a 100 mililitros de agua yo le eché 3 gramos de sal. ¿Okay? Entonces ahí sería 3% peso volumen. Esa sería la concentración de esa solución. ¿Okay? Lo mismo pasa con las soluciones líquido-líquido. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, si voy a hacer una solución de alcohol en agua, por decirte algo, ¿okay? Que es muy típica en este momento, cuando hablamos de la solución de alcohol que nos echamos en las manos, eso que está muy de moda ahorita, que está al 70%, esa solución significa que yo agarré por cada 100 mililitros de agua, que es el solvente, yo le eché 70 de alcohol. ¿Okay? Esa quedó entonces al 70% volumen. Y se llama volumen porque las dos soluciones iniciales eran líquidas. ¿Okay? En este caso es peso-volumen porque en este caso la que yo voy a disolver está en sólido. ¿Okay? Entonces así es como se expresan las concentraciones de las soluciones, ya sea sólido en líquido o líquido en líquido. Bueno, además se puede mezclar las soluciones. Cuando tú las mezclas, las soluciones, aquí tenemos que hay dos componentes principales. ¿Okay? El primero, el solvente, generalmente es agua, aunque pueden haber otros solventes también, ¿okay? Pero el agua se la conoce como el solvente universal porque sus características, capacidad para disolver diferentes tipos de sustancias. El agua se conoce como el solvente universal. ¿Okay? Entonces cuando yo agarro y a esa agua yo le pongo sal y formo una solución de cloruro de sodio, entonces resulta que, bueno, que el agua es el solvente y la sal, que es lo que yo voy a disolver, se llama soluto. ¿Okay? Esto tienen que aprendérselo, esto es pregunta de examen. Entonces esa sustancia, ya sea sal, azúcar, cualquier tipo de sustancia química sólida que yo voy a agregar en esa agua, ese es el soluto y el agua es el solvente. Como ya dije, el agua es el solvente universal. Sin embargo, no es el único solvente. Yo puedo disolver la sal, por ejemplo, en alcohol, ¿okay? O en otro tipo de solvente líquido, ¿okay? Cualquier sustancia que yo utilice para disolver esto que está acá, este soluto se le va a llamar solvente, ¿okay? A pesar de que el agua es el solvente universal. Pero yo puedo, como ya dije, puedo utilizar alcohol para disolverlo. En ese caso, el alcohol es el solvente. Y cuando tú produces eso y lo mezclas y disuelves esa agua en sal, entonces tienes agua salada, que es una solución al tanto por ciento peso-volumen, dependiendo de cuánta sal haya agregado en el volumen de agua que utilizaste en un momento determinado, tal como vimos en la lámina anterior. Bueno, las soluciones pueden clasificarse dependiendo de la concentración en la cual se encuentren. Aquí tenemos, fíjense, en la lámina tenemos agua sola. Cuando yo le pongo una cierta cantidad de soluto, entonces ese soluto se disuelve y la solución queda diluida. ¿Okay? Está a una baja concentración. Si le sigo agregando soluto, entonces ahí pasa a estar concentrada, porque ahora está más concentrada con respecto a la cantidad de soluto, aumentó la concentración en comparación con la anterior. Por ejemplo, si aquí eché 1 gramo aquí y en 100 mililitros de agua, aquí tengo 1% peso volumen. Si aquí agrego otro gramo más, entonces ya la coloco en 2% peso volumen. ¿Okay? Y si le sigo agregando, entonces, bueno, ahora va a tener 3% peso volumen y ahí pudiera estar a pasar la solución a una solución que se llama saturada. Saturada significa que ya el solvente no puede disolver más el soluto, porque bueno, el solvente tiene una capacidad para disolver el soluto que tú le agregues. Y entonces eso uno lo ve porque comienzan a ver cristales del soluto que no se disuelven y pasan al fondo. Fíjense en esta imagen, al fondo, si aquí en el video no la pueden ver bien, vean en el PDF, que en el PDF seguramente sí se va a ver mejor. Y entonces uno agarra y empieza a ver cristales que no se disuelven. Hagan la prueba, si quieren agarren agua con sal, agarren, échenle una cucharada, ¿ok? Este es un experimento que van a hacer en su casa. Van a agarrar un vaso y a ese vaso le van a echar una cucharada de sal, ¿ok? Pequeñita, ¿ok? Y entonces la mezclan y van a ver que se disuelve, ¿ok? Después van a agarrar otra cucharada más y la van a disolver y le van a echar sal hasta que vean que ya no se puede disolver más, ¿ok? Eso, y ahí en ese momento tenemos una solución que está saturada, ya la capacidad del solvente para disolver el soluto terminó, porque ellos tienen una cierta capacidad. Cuando hay demasiadas moléculas de soluto,
él ya no puede disolverla más. ¿Okay? Y si después de eso le vuelves a agregar más soluto, entonces ahí la solución pasa a estar sobresaturada. ¿Okay? Entonces tenemos en resumen soluciones diluidas, soluciones concentradas, soluciones saturadas y si le echamos más soluto todavía, soluciones sobresaturadas. ¿Okay? Entonces hagan ese experimento para que vean con agua y sal, que sale lo más barato que pueda haber en su casa. ¿Okay? Y se van a dar cuenta entonces de que hay un momento en el cual ya la sal no se disuelve más. Bueno, también están las mezclas heterogéneas, ¿no? Acuérdense que la mezcla heterogénea es cuando yo puedo distinguir los diferentes componentes de la mezcla, ¿sí? Entonces pueden haber de diferentes tipos, pueden estar las sólido-sólido y un ejemplo típico de esto son las ensaladas. En la ensalada yo tengo una mezcla de tomate, zanahoria, lechuga, ¿qué más hay por aquí para ver? Esto parece, no sé qué es esto. Bueno, pero hay varios componentes en la ensalada y ellos están mezclados allí, pero yo puedo ver, aquí está la lechuga, aquí está el tomate, aquí está esto. Entonces es una mezcla heterogénea. ¿Okay? Después también pueden haber mezclas heterogéneas sólido-líquido, por ejemplo, cuando tú mezclas arena con agua. Fíjense que la arena no se disuelve y yo puedo perfectamente ver el agua y puedo ver la arena sin problema. Es una mezcla heterogénea sólido-líquido. ¿Okay? Tengo la mezcla líquido-líquido, por ejemplo, en este caso agua en aceite. Yo puedo ver perfectamente los dos componentes por la diferencia ¿cómo se llama? En la densidad de ambos componentes. Ellos tienden a no mezclarse. Por más que uno lo bata, ¿okay? y lo agite, eventualmente el aceite se va a separar por arriba porque el aceite es menos denso que el agua y entonces ahí perfectamente se ve el aceite y el agua. Esto es una mezcla heterogénea líquido-líquido. ¿Okay? Muy bien, seguimos entonces. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de cambios en la materia, ¿sí? En los tipos de cambios en la materia podemos tener dos tipos, los cambios físicos y los cambios químicos. Son los únicos dos tipos de cambios que vamos a ver acá. En el caso de los cambios físicos no hay un cambio en la estructura química. ¿Okay? Por ejemplo, cuando tú fundes hielo en agua, cuando cortas un pedazo de madera con un serrucho, cuando disuelves agua en azúcar. ¿Okay? Hay una disolución, pero no hay un cambio en la estructura química, no se ceden electrones, no hay formación de enlaces nuevos, de sustancias nuevas. ¿Okay? Entonces, en ese caso son cambios en los cuales no hay entonces una formación de sustancias nuevas. ¿Okay? Las mismas que estaban al inicio, pueden ser que estén en otro estado, ¿okay? Etcétera, pero la esencia de la sustancia se mantiene. Sin embargo, cuando hablamos de cambios químicos, ¿okay? Entonces allí sí hay cambios en la estructura química. ¿Okay? Hay formación de nuevos materiales, de nuevas sustancias que se van a agregar entonces a esa mezcla. ¿Okay? Por ejemplo, cuando un metal se oxida, es un ejemplo típico. ¿Okay? Cuando yo tengo un pedazo de hierro que se está oxidando, ahí hay un cambio importante en la materia, en el nivel de oxidación de ese metal que está allí, que me implica la formación de sustancias nuevas, ¿okay? Y desprendimiento de materiales, entre otras cosas. ¿Okay? Y bueno, el otro ejemplo típico en síntesis química es bueno cuando tú mezclas dos sustancias y estas reaccionan formando sustancias que son completamente nuevas. ¿Okay? La síntesis química se basa en eso, en un área bien interesante de la química en la cual yo mezclo dos sustancias, se forman enlaces nuevos, incluso pueden haber cambios de color, pueden haber cambios en la estructura química, electrónica de las nubes de electrones de esos átomos que están allí. ¿Okay? Y entonces en esos cambios químicos entonces podemos tener formación de nuevas sustancias. Bueno, aquí tenemos algunos métodos para separar los componentes de una mezcla. ¿Okay? El primero que vamos a ver es la destilación. ¿Okay? Una técnica muy utilizada en la industria alimenticia. Muchas bebidas alcohólicas fermentadas utilizan la destilación para poder obtener la sustancia, por ejemplo el whisky, el ron, etcétera. Hay otras sustancias también que están allí que usan la destilación para obtener el alcohol que a la final se va a convertir en la bebida que venden allí, pues el ron, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la destilación se basa en que yo tengo en este punto que está acá
una mezcla de dos sustancias. Por ejemplo, en el caso de las empresas que producen estas bebidas alcohólicas, yo tengo básicamente una mezcla de alcohol en agua y otros componentes de la fermentación donde se formó el alcohol. ¿Okay? Entonces, acuérdense un poquito de la clase de conservación de alimentos del primer lapso, ahí hablamos de formación de alcohol, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos esa mezcla que está allí, ¿ok? Y entonces esta técnica se basa en los puntos de ebullición de las diferentes sustancias, ¿ok? Acuérdense que yo en la clase pasada les mandé a hacer un experimento en su casa para tratar de ver quién ebullía más rápido entre el agua y el alcohol, ¿se acuerdan? No sé si ustedes pudieron hacer ese experimento, ¿ok? Y entonces no les voy a adelantar nada, quiero que me lo digan en la próxima clase, a ver si lograron hacerlo. Y entonces en ese experimento tuvieron que haber visto diferentes tiempos de ebullición. Uno ebullió mucho más lentamente, mientras que el otro ebullió más rápido. Eso significa que hay una diferencia en el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la cual ebulle, hierve la sustancia. ¿Okay? En el caso bueno, del alcohol debería ser un poquito más baja, ¿okay? Es más o menos como 70 grados, 78 grados, por ahí más o menos, mientras que la del agua es 100 grados Celsius. ¿Okay? Entonces, cuando yo pongo esta mezcla a 70 grados a hervir, ¿okay? O sea, es decir, hervir, no, la caliento a 70 grados, entonces en ese punto el alcohol es el que va a salir por acá en forma de vapor, ¿ok? Porque ese es su punto de ebullición, mientras que el agua, bueno, sí hay un poquito de agua que sale, pero esencialmente el agua no va a salir porque no estamos todavía en el punto de ebullición del agua, que es 100 grados Celsius. Entonces yo mantengo esto, por ejemplo, a 70 grados Celsius y esencialmente lo que va a salir por acá es vapor de alcohol y un poquito de agua también, pues, pero no tanto, ¿ok? Entonces ese vapor sube por este tubo, ¿ok? Y la única salida que tiene es por acá, ¿ok? Esto que está aquí es una cosa que se llama un intercambiador de calor. Fíjense, el vapor puede pasar por esta zona blanca que está aquí, este tubo interno que está acá, pero esta cosa azul que está acá es entrada de agua. Por aquí, por este tubo, yo meto una manguera y hago pasar agua por aquí. El agua no toca el vapor, ¿ok? Choca contra las paredes del vidrio por donde pasa el vapor, que es esto que está acá. ¿Okay? Entonces el agua pasa por acá, enfría el tubo y entonces el vapor choca contra estas paredes frías que están acá y se condensa. Acuérdense de la clase pasada que vimos que el paso de vapor a líquido se llama condensación. ¿Okay? Acuérdense, si no se acuerdan, revisen la clase. Acuérdense que necesitamos ir avanzando con los conceptos de las clases anteriores para verlas en esta. ¿Okay? Entonces aquí en este caso el vapor del alcohol choca contra las paredes frías, se enfría y al enfriarse se condensa y entonces empiezan a formarse goticas de alcohol acá, ¿ok? Y esas goticas de alcohol se van uniendo hasta que al final, bueno, se colecta el alcohol en este recipiente que está aquí, ¿ok? Y así es como podemos separar el alcohol del resto de los componentes de la mezcla, ¿ok? Eso ocurre en ese caso. Entonces, así es como funciona la destilación. Todas esas bebidas alcohólicas fermentadas, el ron, el whisky, el vino no, porque el vino no es destilado, la cerveza tampoco. Pero ese tipo de sustancias se forman de esa manera. Después que se forma el alcohol en la fermentación, lo destilan y después lo añejan en barricas de madera. Y eso es lo que le da entonces el color así ámbar y el olor a madera de las distintas bebidas alcohólicas fermentadas. ¿Okay? Muy bien, seguimos con los otros métodos. Aquí tenemos el método para separar que se llama tamizado, cuando por ejemplo, aquí en la casa hacemos pan, nosotros siempre pasamos la harina primero por un colador, ¿no? Y entonces para separar la harina que es más fina de otros componentes, qué sé yo, coquitos, basuritas que puedan haber allí en la harina, ¿ok? Y entonces logro separar esa mezcla de basuritas con harina a través de este método de tamizado, ¿ok? Hay un método de tamizado muy utilizado en la industria de la construcción, que es para obtener arenas de diferentes granulometrías, ¿ok? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Muy bien, entonces seguimos.
tenemos los métodos para separar, que en este caso vamos a hablar de la filtración. Cuando hacemos café en nuestras casas, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es una filtración. Estamos pasando agua, una mezcla de agua con café, en la cual, bueno, a través de un papel de filtro o de otro tipo de material filtrante, pues una malla muy fina, etcétera, etcétera, podemos entonces separar la infusión del resto de las partículas sólidas, ¿ok? Entonces eso es una filtración típica. Se basa en hacer pasar el líquido a través de un material selectivo, de papel, etcétera, etcétera, ¿ok? Y entonces en ese caso podemos tener esa separación sin ningún tipo de problema, ¿ok? También en el caso del agua, en el agua, bueno, es bien importante la técnica de filtración porque nos permiten quitar, bueno, partículas sólidas que tengan suspensión, tierra, otras basuritas que pueden haber por allí. Aquí tenemos un primer paso de filtración, aquí tenemos un segundo paso de filtración y cuando utilizas un filtro bien pequeño, ¿okay?, que quita básicamente todas las partículas, podemos ver entonces un agua bien clarita que está totalmente libre de sólidos en suspensión. ¿Okay? Entonces, bueno, y filtros hay de muchos tipos, ¿no? Están para agua, están los filtros de piedra con carbón activado, están los filtros de nitrocelulosa de diferentes poros, ¿okay? Y ahí el tamaño del poro es una de las cosas más importantes. Generalmente el agua primero se pasa por filtros que son de tamaño de poro muy grande para quitar las basuras más grandes y después se empiezan a pasar por filtros más pequeños, ¿no? Porque si pasaras esta agua, la primerita, por un filtro pequeño, por ejemplo de 5 micras, que son muy chiquiticos, ¿okay?, entonces básicamente lo vas a tapar a la primera, ¿no? Entonces primero hay que usar un desbarrador, un filtro más grueso para ir quitando las partículas más grandes y después las más finitas las quitas con el filtro más chiquito, ¿okay? O sea, el filtro de poro más pequeño, quiero decir. ¿Okay? Entonces eso te permite, bueno, separar esas sustancias y eso es importante. Claro, el agua después requiere otros tratamientos, ¿no? Hay que clorarla, hay que pasarla por una lámpara UV, entre otras cosas que se le pueden hacer al agua para hacerla totalmente potable. Bueno, aquí también tenemos la evaporación. Yo puedo agarrar una sustancia sólida que está hidratada, por ejemplo, ¿okay?, y la coloco en la llama, en un mechero. Esto es un recipiente de vidrio, ¿okay? No parece porque está marrón, pero es un recipiente de vidrio y yo puedo evaporar el agua, ¿okay? Y entonces va a tener una sustancia que está completamente seca, ¿okay?, en el caso de sustancias que puedan estar acompañadas con agua, ¿okay? Entonces la evaporación también es una metodología para obtener sustancias puras en una mezcla, a partir de una mezcla. Aquí también tenemos la decantación. En el caso de la decantación utilizamos un aparato que es similar a esta estructura que está acá. Esto se llama un embudo de decantación. Básicamente tenemos una parte del recipiente donde coloco la mezcla, por ejemplo aceite, agua, pero pueden ser dos sustancias que se separan fácilmente entre sí, ¿okay? Por ejemplo, sustancias de diferente densidad, como en el caso del aceite y el agua, ¿no? Si yo quiero separar estas dos mezclas, entonces yo simplemente utilizo este embudo de decantación donde coloco mi mezcla y fíjense que esto aquí abajo tiene como una llavecita, esto es una llave de paso, ¿okay?, que yo puedo abrir o cerrar a voluntad. Entonces yo coloco esto de forma vertical y yo a través de esta llave puedo entonces evacuar toda el agua. Cuando veo que ya está llegando el aceite, ¡pluc!, cierro y entonces tengo separado mi agua de mi aceite, ¿okay? Es una manera bien fácil y sencilla de hacerlo. Utilizando el embudo de decantación, que es este aparato que tenemos acá. Pero también lo podemos hacer en un vaso de precipitados normal. Si yo tengo un sedimento que se precipita en el fondo, yo simplemente lo dejo reposar. ¿Para qué? Para que ese sedimento se vaya al fondo y yo simplemente después decanto. Decantar es simplemente agarrar y voltear el vaso con mucho cuidado para no mover el sedimento que está en el fondo y entonces yo puedo separar el agua de estos sedimentos que están acá. Esto es una metodología muy utilizada en tratamientos de agua donde en el agua, que tiene muchas partículas, agregan unas sustancias que se llaman agentes floculantes, que hacen que las partículas se unan, las partículas sólidas se unen entre sí y al hacer partículas más grandes son más pesadas y eso facilita que se vayan al fondo y entonces eso permite una separación más sencilla del agua de las partículas que están allí, ¿no? Eso se usa mucho en plantas de tratamiento para potabilizar agua, ¿okay? Cuando hablan de sí, vamos a la planta de potabilización Alejo Zuluaga, que está por allá por el río Pao, algo así, pues. Entonces allí
Entonces utilizan este tipo de técnica para mandar agua entre comillas limpia, aunque el agua que mandan para Valencia, eso es terrible, pero bueno, no hablemos del tema mejor. El método existe y se utiliza de esa manera. ¿Okay? Y bueno, finalmente vamos a hacer una pequeña investigación. Ustedes me van a averiguar este último método de separación, que es la levigación. Entonces, es una tarea para la casa, no me la tienen que entregar, pero háganla porque se las puedo preguntar en el cuestionario de Google. Entonces, me van a averiguar qué es la levigación y en qué se diferencia esa levigación de la sedimentación, porque la sedimentación es una técnica bien parecida a la levigación, pero hay una cierta diferencia. Quiero que me la investiguen y entonces la tengan ahí a la mano para cuando yo se los pregunte en los cuestionarios de Google. ¿Okay? Entonces, bueno, muchachos, hasta aquí la clase de mezclas y nos vemos en la próxima. Saludos.